Shalom. Continuamos con la Parashat Vayizlach. Ahora vamos a revisar la Aliyah número 5. Continuando en el capítulo 34, vamos a leer todo y de inmediato comenzamos con el capítulo 35 hasta el versículo número 11. La Torah leemos y dice así: Salió Diná Bat Lea, que dio a luz para Jacob, a ver a las hijas de la tierra. La vio Shechem ben Hamor Ajibí, príncipe de esa tierra. La tomó, se acostó con ella y la violó. Y se apegó su alma a Diná Bat Jacob, amó a la muchacha y habló al corazón de la muchacha. Entonces habló Shechem a Hamor su padre, diciendo: Toma para mí esta muchacha por esposa. Jacob oyó que deshonró a Diná su hija, mientras que sus hijos estaban con su ganado en el campo, y cayó Jacob hasta que ellos vinieron. Salió Hamor, padre de Shechem, a Jacob para hablar con él. Los hijos de Jacob vinieron del campo, y cuando oyeron, se afligieron los hombres, y se enojaron mucho, porque una infamia se había hecho en Israel al acostarse con la hija de Jacob, ya que así no se debe hacer. Entonces habló Hamor con ellos, diciendo: Shechem, mi hijo, se apasionó su alma por vuestra hija. Den por favor a ella para él por esposa. Ustedes se casarán con nosotros, vuestras hijas darán a nosotros, y nuestras hijas tomarán para ustedes. Con nosotros habitarán, y la tierra estará delante de ustedes. Residan, comercien en ella, y adquieren propiedad en ella. Dijo Shechem al padre y a los hermanos de ella: Encontraré yo gracia a vuestros ojos, y lo que me digan a mí lo daré. Aumenten sobre mí mucha dote y regalo, que lo daré tal como me digan, y denme a mí la muchacha por esposa. Entonces contestaron los hijos de Jacob a Shechem y a Hamor su padre, hablando con astucia, pues había deshonrado a Diná su hermana, y le dijeron a ellos: No podemos hacer esta cosa de dar nuestra hermana a un hombre que él tiene perjuicio, porque es deshonra ello para nosotros. Solamente de esta forma consentiremos a ustedes, si ustedes serán como nosotros, circuncidando entre ustedes todo varón. Entonces le daremos a nuestras hijas, y a vuestras hijas tomaremos para nosotros. Habitaremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos han de oír para circuncidarse, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Parecieron bien sus palabras a los ojos de Hamor y a los ojos de Shechem ben Hamor. No se demoró el muchacho para hacer la cosa, porque deseaba la hija de Jacob, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Bien, vamos a detenernos un momento para explicar lo que esta historia ya es muy conocida. En el momento en el cual es violada Diná, la hija de Lea, Hamor, el padre de Shechem, quien fue el que ultrajó a Diná, después de esa situación, Shechem se apega su alma a Diná. Y entonces solicita a su padre Hamor para que pueda solicitar la mano de Diná, aun cuando ya hayan sucedido estas cosas. Pudieran no ser tan distintas de lo que en realidad ya es el comportamiento en Shechem. Pero como Hamor sabe que son de otra cultura, por lo menos no son de Shechem los padres de Diná, entonces se presenta ante ellos para solicitar le puedan dar a Diná por esposa de su hijo Shechem. Cuando él lo solicita, se entrevista en primer lugar con Jacob, pero Jacob no resuelve nada, sino que espera a sus hijos, pues toda petición de mano, y luego todavía en una situación como esta, se hace necesario de la participación de toda la familia para tener un mejor criterio para decidir con respecto del asunto. Finalmente llegan los hijos de Jacob, y ahora se determina qué sucederá. Le hacen saber que esta no es la forma de conducirse para ellos, que no es correcto que sea así, y sobre todo que no es correcto
que porque en su cultura, la cultura de sus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, existe la práctica de la circuncisión, y como para estar en unión se hace necesario, obviamente se involucra el órgano sexual, y esta es la marca que determina una relación con Hakadosh Baruj Hu. Esta es la señal del pacto. Entonces esto es lo que los hace identificar como pueblo. Luego entonces buscan los hijos de Jacob hacer que los del pueblo de Shechem también se circunciden, aun cuando la Torah dice que ellos están actuando de esto con astucia. Y vamos a ver en qué termina más adelante las cosas. Una vez que se hace manifiesto esto, es aceptado por Shechem, por Hamor, es aceptado porque ellos tienen verdadero deseo, tiene Shechem verdadero deseo por Dinah. Entonces aceptan el convenio, pero hay algo que están meditando los hijos de Jacob. Recordemos que una decisión de este tipo, en el cual está involucrado la petición de mano de algún miembro, se hace partícipe de toda decisión a la familia completa, aun cuando sean los hermanos, y estos son ya mayores de edad, por supuesto. Continúa el versículo 20. Vino Hamor con Shechem, su hijo, al portón de su ciudad, y hablaron a los hombres de su ciudad diciendo: los hombres estos están en paz con nosotros, se asentarán en la tierra y comerciarán en ella. Y la tierra, he aquí que basta, es delante de ellos. A sus hijas tomaremos para nosotros por esposas, y a nuestras hijas daremos a ellos. Pero sólo así nos consentirán los hombres en habitar entre nosotros, para ser un solo pueblo, en que se circuncide en nosotros todo varón, como ellos están circuncidados. Sus ganados, sus patrimonios y todas sus bestias, ¿acaso no son nuestros? Solamente los complaceremos y habitarán con nosotros. Oyeron a Hamor y a Shechem su hijo, todos los que acudían al portón de su ciudad, y se circuncidó todo varón, todo el que acudía al portón de su ciudad. Ocurrió en el tercer día, cuando estaban doloridos, que tomaron los dos hijos de Jacob, Shimón y Leví, hermanos de Dinah, cada uno su espada. Entraron en la ciudad que estaba confiada y mataron a todo varón, y a Hamor y a Shechem, su hijo, mataron a filo de espada. Tomaron a Dinah a la casa de Shechem y salieron. Los hijos de Jacob vinieron a los cadáveres y saquearon la ciudad que había deshonrado a su hermana, a sus ovejas, sus vacunos, sus asnos, a lo que había en la ciudad y a lo que había en el campo. Tomaron, y toda su riqueza, todos sus niños y a todas sus mujeres llevaron cautivos, y saquearon todo lo que había en la casa. Entonces dijo Jacob a Shimón y Leví: me he turbado haciéndome abominable para los habitantes de la tierra, el Kenaní y el Perizí. Pero yo tengo poca gente, y si se reúnen contra mí y me atacan, será exterminado yo y mi casa. Y le respondieron: ¿acaso como una ramera se la tratará a nuestra hermana? Bien. Hamor y Jacob habían actuado de forma diplomática, y a través de la unión de estos dos personas, el varón de Shechem y Dinah de la casa de Jacob, obviamente se iba a establecer una alianza y se iba a hacer un solo pueblo. Pero ya habían propuesto los hijos de Jacob que involucra más que una simple alianza de este tipo el ser un pueblo como ellos lo son, un pueblo diferente. Se hacía necesaria la circuncisión Brit Milá para que se fuera a considerar a los varones de Shechem como parte del pueblo de Israel. Esto es lo que se hace saber. Hamor y Shechem se dirigen a su ciudad y les hacen saber a todos
el convenio al que llegaron con la familia de Jacob. El pueblo oye que debe circuncidarse para poder compartir esta relación con la familia y descendencia de Jacob, y el pueblo acepta y se circuncida. Durante el tiempo de la circuncisión ha pasado el momento de mayor dolor, y en ese justo instante Shimón y Leví, hermanos de Lea, toman venganza de todo Shechem y pasan a matar a todo varón de la casa de Shechem, y finalmente recogen todos los bienes encontrados en Shechem como botín de la guerra. Obviamente, al romperse ni siquiera estaba empezando la alianza, pero al romperse esta situación, ahora Jacob está preocupado a causa de lo que pueden hacer los vecinos de alrededor, porque seguro que Shechem pueda tener alianzas con alguno, y ahora él estaba preocupado por la seguridad de su hogar, la seguridad de los suyos, y procura llamar la atención de Shimón y Leví, pero con un argumento bastante sólido y por supuesto aceptable. Shimón y Leví le hacen saber por qué han tomado esa decisión, aunque obviamente tal decisión puede desencadenar ciertos problemas sobre la casa de Jacob. Capítulo 35. Dijo Adonai a Jacob: levántate, sube a Betel, mora allí y haz allí un altar a Elohim que se mostró a ti cuando huías de Esab tu hermano. Entonces dijo Jacob a su casa y a todo el que estaba con él: quiten los ídolos extraños que hay dentro de ustedes, purifíquense y cambien vuestras ropas. Nos levantaremos, subiremos a Betel y haré ahí un altar a Elohim que me respondió en el día de mi sufrimiento y estuvo conmigo en el camino por el cual anduve. Y entregaron a Jacob todos los ídolos extraños que había en sus manos y a sus aretes que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo del terebinto que están junto a Shechem. Partieron de allá y sobrevino un terror de Elohim sobre las ciudades que estaban alrededor, y no persiguieron tras los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, que se encuentra en la tierra de Canaán, que ella es Betel. Él, con todo el pueblo que estaba con él, construyó allí un altar y llamó al lugar de Elohim de Betel, porque allí se le había revelado Elohim cuando huía de su hermano. Falleció Deborah, nodriza de Ribca, y fue enterrada al pie de Betel, en lo bajo del llano, y llamó a su nombre Alon Bahut. Se mostró Elohim a Jacob nuevamente cuando éste venía de Padam Aram y lo bendijo. Le dijo Elohim: tu nombre Jacob no será llamado más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Le dijo Elohim además: yo soy Elohim omnipotente, fructifícate, auméntate, nación y conjunto de naciones serán de ti, y reyes de tus caderas saldrán. Bien, aquí ahora sí ya termina la aliyá número 5, y comenzamos con más bien terminamos la aliyá número 5 con la huida de Jacob a causa de lo que ha sucedido en Shechem. Cuando él huye, se dirige hacia Betel, el lugar donde se había encontrado con Hashem, y allí mismo otra vez se vincula más fuertemente con Hashem. ¿Y cómo lo hace? Construyendo un altar, y recibe la confirmación de parte del cielo, aquello que ya había sabido a través del mensajero, del ángel en Peniel, y de esta forma también vamos a ver que circunstancias como las que han ocurrido van a permitir que se lleve a cabo el plan divino. Cuando Jacob
llegó, o debía llegar de la tierra de Padán Aram, donde su tío Labán, él debía llegar directamente a Betel. Sin embargo, se detuvo un tiempo en la tierra de Sucot, y allí, cercano a la población de Shechem, se suscitó esta situación. Nosotros pudiéramos decir que este incidente, que es lamentable en la vida de Jacob y sobre todo en la vida de Diná, pudo ser a causa de su falta de determinación de parte de Jacob para llegar hasta Betel, y finalmente tuvo que llegar a Betel después de todo esto suscitándose. Cuando nosotros tenemos una promesa o juramento ante Hashem, más vale no tardarnos, para que no sea que nosotros padezcamos en ese lapso de tiempo alguna situación desfavorable y sea a causa del retraso que nosotros hacemos para cumplir nuestro voto, nuestra palabra o nuestro juramento. Esto es algo que nosotros vemos en la vida de Jacob, y debemos aprovechar lo que a él le sucedió, lamentable, pero para que nosotros no cometamos este mismo error. Ahora, una vez que se continúa con el plan divino, llega a Betel, donde había hecho tal juramento. Ahora Akadosh Baruj Hu le confirma la promesa que había recibido al tiempo que Jacob salió en la búsqueda de una mejor vida a causa de las persecuciones que estaba sufriendo de Esau. Bien, esto es lo que nosotros tenemos en la aliyá número 5, y no debemos retrasar y cumplir nuestras promesas y nuestros juramentos. Esta es la enseñanza que nos deja esta porción de la aliyá. Shalom.